Buenas tardes con todos los que nos visitan en este quinto Congreso Internacional IDEA. Esta tarde, continuando las ponencias, tengo la presencia de Margarido Román de la Universidad de Granada, España, quien nos presenta su ponencia Desafiando convenciones mediante la práctica artística de Laura Anderson y su visión disruptiva. Mi estimada Mar, cuando usted desee puede iniciar su ponencia. Y Muchas bienvenido. gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al Congreso IDEA por aceptar mi ponencia, que como ya se ha dicho, es desafiando convenciones mediante la práctica artística, Laurie Anderson y su visión disruptiva. Esta ponencia es una reflexión en torno a la obra de la polifacética artista Laurie Anderson, cuya producción interdisciplinar rompe los límites entre vanguardia y cultura de masas. Nos detendremos en el enfoque experimental de su propuesta, en las fuentes de inspiración que utiliza como motor creativo y en la impronta de su obra sobre otros artistas, y hablamos de Douglas Gordon, Björk y Bibliotti Rhys. Empezaré tratando de presentar a esta compositora, escritora, cineasta, artista visual, poeta, dibujante, que ha creado obras revolucionarias que abarcan el ámbito de las artes visuales, del teatro, la música experimental y la tecnología. Para comprender esta diversidad tenemos que fijarnos en su formación como música clásica, intérprete de violín hasta los 16 años, su formación también en historia del arte y en artes visuales y su máster en escultura en la Universidad de Columbia, pero también el contexto en el que ella realiza estos estudios, que es el estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York, donde se ubican los movimientos conceptuales y artísticos más vanguardistas que condicionan y contextualizan gran parte de la obra temprana de Anderson. Hablamos de una producción que se diversifica en soportes y lenguajes, pero siempre para reflexionar sobre la comunicación, la tecnología y las formas alternativas de expresión, adentrándose en las particularidades del pensamiento posmoderno, cuestionando dicotomías binarias dominantes. Desde sus comienzos artísticos en la década de los 70, Laurie Anderson se anticipa en su reflexión sobre el tiempo, ya en esa época, en esta continua avalancha de imágenes que registramos sin parar y que no nos da tiempo a vivirlas, ¿no? Entonces ella cuestiona cómo ese tiempo de registro desplaza al tiempo de vivencia. Esto implica también cuestionarse los límites de la tecnología y la realidad y la pérdida de la experiencia del yo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo está este tiempo de registro, este tiempo de vivencia, cómo los plasma Anderson en su obra, ¿no? Este violín manipulado, su biofonograph, tiene un altavoz oculto en su interior que reproduce música pregrabada en bucle, pero a la vez deja libres las cuerdas para ser interpretado, de tal modo que el sonido pregrabado y el sonido directo se confluyen, ¿no? Y se retroalimentan. Esta misma estrategia es la que emplea en esta pieza, en su almohada parlante, ¿no? Que yo he tenido la suerte de escuchar, en la que un dispositivo colocado en el interior de la almohada reproduce la susurrante voz de Anderson, de tal manera que ella nos está hablando a cada uno de nosotros, nos susurra a cada uno de nosotros. Esto es muy importante porque Laurie Anderson tiene, el público es fundamental en su creación. En la otra obra que vemos, su performance Dueto sobre hielo, ella está interpretando con el violín que hemos visto antes, pero el tiempo de duración de su performance viene determinado
como vemos que está situada sobre unos bloques de hielo con unos patines y apoyada en las cuchillas de los patines sobre unos bloques de hielo. El tiempo en que el hielo tarda en disolverse, en fundirse, es el tiempo en el que dura la performance. Y entonces vemos cómo está combinando el sonido grabado, el sonido directo y también lo efímero e incluso el equilibrio, ¿no? El equilibrio y el inequilibrio. A partir del año 2011, en que muere su perra Lola Bell, ella dedica en muchos soportes, en diferentes soportes hace muchas obras con referencia a su perra, ¿no? Es importante decir que, lo anticipo ahora, que Anderson es budista convencida y practicante, con lo cual para ella una brizna de hierba o su perra pues tienen la misma importancia, ¿no? En este caso nos encontramos ante un fotograma de su ensayo fílmico The Heart of a Dog del año 2015. Y aquí vemos un dibujo a carboncillo de gran tamaño, son 3 por 4 metros, de una serie que tiene que se llama Lola Bell en el bardo. El bardo es, según el libro tibetano de los muertos, es el lugar donde todas las almas tienen que pasar 49 días preparándose para la reencarnación. A continuación vamos a ver diversas imágenes de una exposición que realizó en el 2016, The Witness of the Body, donde podemos ver pues, la diversidad de soportes que emplea y además el gran tamaño de sus obras, que son casi como telones murales. Vemos como la gente, el público deambula entre ellas y aquí vemos como la palabra siempre es muy importante en Laurie Anderson, independientemente del medio que utilice, siempre la voz y la palabra son las herramientas que ella utiliza para cuestionar la realidad y para indagar sobre el tiempo y la memoria. Vamos a entrar pues como en uno de los bloques que son las fuentes de inspiración y cómo Anderson aproxima el pensamiento filosófico y literario al espectador. Quizá el ejemplo más paradigmático es la obra con la que Anderson entró en el mundo de la música pop. Fue un éxito totalmente de ventas y fue la canción Oh Superman, que tiene un subtítulo que es Oh Superman for Massenet. Oh Superman es una canción pop, como ya hemos dicho, pero que está inspirada en un área de una ópera clásica, de la ópera del Cid, escrita por Chucho Massenet en 1885. Y además tiene una duración de 11 minutos, lo que no es habitual. Anderson en este tema lo que hace es que resuenan como un eco las versos iniciales del área, que dice y ella lo combina con O Superman, O Yuk, O Mom and Dad. Entonces está por un lado cuestionando el poder estatal y el patriarcado, pero por otro está con ese Mom and Dad, ¿no? Está como recobrando el ámbito familiar. También hay que decir que Anderson pertenece a una familia numerosa de 8 hermanos. Bueno, hablar de las preocupaciones recurrentes de Laurie Anderson sin duda implica hablar del filósofo Ludwig Wittgenstein, en el sentido de entender el lenguaje como el límite que obstaculiza la comunicación y también en la disolución de las categorías del tiempo, de la temporalidad, ¿no? En varias de sus obras, por ejemplo en United States Light del 84, dedica expresamente un tema a Wittgenstein, ¿no? Si no puedes hablar de ello, señálalo. Y también en su película Home of the Brave del 86 utiliza una narrativa no lineal con saltos temporales que tiene que ver muchísimo con los planteamientos de Wittgenstein. Asimismo, en su performance de Nerd Bible del 94,
Anderson utiliza técnicas del teatro multimedia para crear esta experiencia inmersiva que es semejante a las propuestas por el filósofo. En esta reflexión sobre el devenir y la temporalidad se establece una paradoja evidente, ¿no? Solo podemos pensar el tiempo desde nuestro presente, desde nuestra posición actual, un presente que progresivamente se ve enriquecido por esas capas de pasado, pero que a la vez esta proliferación de medios en la que vivimos desdibuja y difumina. En el ámbito de la literatura, también Samuel Beckett es una influencia notable en la obra de Anderson, en tanto en cuanto a la exploración de la experiencia humana y la búsqueda de la verdad, y también en tanto la repetición. El álbum Strange Angels es un ejemplo de ello, y también The End of the Moon, que es una performance que realiza también una experiencia de realidad virtual, en donde la repetición ya utiliza su voz y la repetición de los sonidos para utilizar su voz como un instrumento, que es, como sabemos, también una técnica empleada por Samuel Beckett para hablar del absurdo, de la frustración y de la pérdida. También las técnicas que utiliza, de las técnicas del collage y diversidad de la fragmentación del relato, podríamos decir que hereda de William Burroughs esa técnica del cut-up como una técnica de creación. De William Burroughs no solo admira su pensamiento, sino que ella en numerosas ocasiones le ha citado como quien le ha enseñado a estar en escena, como quien ha sido su maestro de la performance. Literalmente ella dice: me enseñó lo que significa usar la palabra vosotros, y vosotros son las personas del público. En tercer lugar, vamos a pasar a hablar del legado de Laurie Anderson sobre otros artistas, y yo lo he llamado legado de la estratificación sonora y visual. Esta convergencia de capas y sonidos que utiliza Anderson es una herramienta que utilizan otros artistas, y en particular de los que vamos a hablar son Douglas Gordon, Pippi Lottie-Reese o Björk. Douglas Gordon es un artista nacido en Glasgow en el 66, que utiliza diversas formas de expresión y disciplinas, siempre buscando la identidad y la memoria colectiva. Él utiliza elementos literarios, folclóricos y fragmentos de películas emblemáticas de Hollywood, que combina también con sus propias imágenes y dibujos para alterar la dimensión del espacio y la naturaleza del tiempo. Y esta transformación perceptiva del tiempo es la que comparte con Laurie Anderson. Aquí nos encontramos ante una instalación de Douglas Gordon, 24 Hours Psycho, en la que el autor coge la emblemática y conocidísima película de Hitchcock, Psicosis, y transforma los 109 minutos de duración iniciales de la película en 24 horas, ralentizando, o sea, de cada fotograma cada segundo que tiene 24 fotogramas, él lo convierte en 2 fotogramas, ralentizándolo al extremo, de tal manera que las imágenes se convierten en abstracciones, y el deambular por la instalación es un ir constantemente del pasado al futuro. O sea, está aparentemente sencilla, ya es solamente alterar el tiempo, no, lo que altera es cognitivamente la percepción de la realidad. También encontramos un paralelismo con estas capas, y por otras razones que vamos a ver, con la videoartista suiza Pippi Lottie-Reese. Ambas utilizan un vocabulario que tiene que ver con la cultura popular y comparten esta crítica por cómo los medios y las redes sociales nos llenan de imágenes que condicionan y dificultan nuestra percepción del mundo real, ¿no? Y también comparten un enfoque irónico a la hora de abordar temas de género e identidad en sus obras, que también viene de las primeras vanguardias. Nos encontramos ante una de las primeras instalaciones de Laurie Anderson, de Pippi Lottie-Reese, Ever Is Overall, de 1997.
En esta pieza se divide en dos proyecciones. En la primera de ellas, aquí lo vemos mejor, en la primera de ellas vemos está ralentizadísimo, tanto la imagen como el sonido crean un ritmo hipnótico y una mujer viene caminando lentamente, suavemente, vestida con un vaporoso vestido azul, con unos zapatos de tacón y en la mano lleva una flor que va bamboleando y en la otra pantalla se ve esa flor magnificada, ¿no? En primer plano, con unos tonos saturados. Entonces esa aparente calma, ese ritmo hipnótico se rompe cuando repentinamente hay un estallido de violencia y la protagonista rompe el cristal de un coche que está aparcado, ¿no? Vemos que se acerca hacia ella una policía, una mujer policía, que es en este caso el poder encarnado en una mujer, que al cruzarse con ella la saluda, le sonríe complaciente y como aprobando su gesto, ¿no? Y la última persona que vamos a ver la última artista es Björk y vamos a centrar nuestra comparación en la innovación tecnológica de estas autoras y en la experimentación vocal. Como bueno, sabemos que ambas artistas son conocidas por su experimentación en su obra artística. Anderson desde los años 70 utiliza vocoders para alterar su voz y sintetizadores MIDI. Utiliza guantes con los que interactúa con la obra y también ha realizado obras de realidad virtual como Chuck Room o The End of the Moon. Y Björk es por todos conocida también por su experimentación con la técnica. Ahí lo he centrado en esta obra que es Björk Digital, que ha ido en gira por todo el mundo, ¿no? En la que se expone durante 90 minutos, hay un recorrido con diversas tecnologías, con realidad virtual, con proyecciones 360, con sonido inmersivo, con proyecciones panorámicas, en la que nos acercamos al universo de Björk. Y la otra parte la otra característica que comparten es la experimentación vocal. Concretamente en este álbum de Björk, en Biofilia, ella experimenta, altera la voz con susurros, trinos, gritos, técnicas de belting, que son de canto, en la que tanto nos recuerdan a las alteraciones y las experimentaciones fonéticas de las primeras vanguardias artísticas y que también comparte con Laurie Anderson. En este proyecto Biofilia también tiene, paralelamente a la gira, se desarrolló un proyecto educativo en el que cada uno de los temas musicales tenía una app que se podía descargar tanto para Android como para iOS, para Apple, ¿no? Y con el que se podían estudiar diferentes aspectos de la teoría musical como el ritmo, las escalas o el contrapunto. Y para concluir, pues entendemos que la obra de Laurie Anderson y sus fuentes de inspiración y su impacto en otros creadores, concluimos con que Laurie Anderson se revela como una figura artística profundamente innovadora, que ha demostrado una habilidad excepcional para fusionar diversas influencias, desde la música y la poesía hasta la tecnología y la filosofía, creando obras que desafían las fronteras convencionales del arte. La obra de Anderson se erige como heredera legítima de las rupturas artísticas iniciadas en las primeras vanguardias. Su destreza en la fusión de narrativa, música, elementos visuales y un audaz uso de las tecnologías ha trazado un camino en la concepción y vivencia de las presentaciones artísticas en el escenario. En este sentido, la obra de Laurie Anderson no solo se distingue por el contenido y el concepto disruptivo, sino también por su capacidad
de revitalizar el arte escénico. Su influencia se traduce en una revolución en la forma en que se piensa, crea y experimenta el arte en vivo, demostrando que la innovación artística no solo reside en las ideas, sino también en cómo éstas se presentan y se comparten con la audiencia. En última instancia, la mirada de Laurie Anderson ha dejado una marca perdurable en el mundo del arte contemporáneo, desafiando convenciones, generando diálogo y abriendo nuevas posibilidades artísticas. Y hasta aquí nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Mar. No sé si es que existen preguntas, revisemos el chat, creo que no encuentro preguntas. Tenemos un espacio para preguntas, estamos cerca de concluir. Me parece que, no sé si Que no alguien tenemos también preguntas. tenemos, me ha encantado la conferencia. Susana F. Blanco, bueno, perfecto. Creo que si no tenemos consultas, más bien agradecerte por presentarnos esta ponencia de la artista Anderson. Encantados de haber compartido o de que nos hayas indicado toda esta investigación que ha venido realizando, ¿no? Será para la próxima y muchas gracias, mi estimada Mar, ¿no? Estaremos Pues esperando. muchísimas gracias, encantada y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Muy Hasta amable. luego. Hasta luego, Adiós. pase bien, cuídense.